Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Qué bueno. Muy bien. Mientras enchufo acá, vayan tomando su Biblia, vayan a Hechos capítulo 7 para continuar con nuestro estudio. Hechos capítulo 7. Esperamos ver hoy día desde el verso 1 al 15. Si alguien tiene por ahí una nova, un pedacito confort que me regale, se lo agradecería. Hechos capítulo 7, versículo del 1. Le puse al 15, pero en realidad yo creo que vamos a llegar hasta el 14. ¿Ok? Gracias. ¿Sí? Muy bien, mientras cantábamos y orábamos, pensaba y me estremecía el saber la responsabilidad que hay de poder compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Es hablar en nombre de Dios y me daba un tiritón y me estremecía en el sentido de que no es cualquier cosa pararse acá adelante y poder compartir con ustedes lo que Dios enseña en su palabra, y por lo tanto es el deber de cada persona que se para acá adelante el poder prepararse, no solamente en el estudio, en lo académico, sino también preparar su corazón y mantenerse en oración con el Señor. La pregunta también que yo me hacía es, ¿vienen ustedes preparados? ¿Realmente vienen preparados para escuchar la palabra de Dios? Si no es así, bueno, prepárese. Ore ahí en su corazón, pídale al Señor que mientras vamos leyendo los versículos, los textos, el Señor pueda ir iluminando la palabra de Dios en su vida, porque a veces yo puedo estar leyendo un texto, pero el Señor a usted, a través del Espíritu Santo, puede destacarle algo en particular. ¿Ves? Esto es algo vivo, dinámico, es el Espíritu Santo utilizando su palabra para enseñarnos. Entonces, esté preparado, consciente, tome lápiz, papel, pídale al Señor no dormirse, hermano. No se duerma, ¿ya? Esté consciente, preparado aquí. Bueno, si el aire está muy fuerte, de ahí lo pueden pagar, lo apagan y para que no les dé tanto calor. E incluso si quieren pueden abrir un poco las ventanas a veces porque nos empieza a caer el oxígeno, mucha gente en un lugar muy pequeño, empieza a dar sueño a las personas. Muy bien. Durante las próximas semanas estaremos estudiando el capítulo 7 del libro de los Hechos, ¿ok? Terminamos la semana pasada el capítulo 6, donde estaremos analizando el discurso o la cátedra, ¿no es cierto?, de Esteban frente al Sanedrín, frente al concilio. Este discurso es un sermón, ¿no es cierto?, que recoge toda la historia de Israel, mostrándole al liderazgo judío cómo ellos constantemente resistían a la voz del Espíritu Santo. Constantemente. Y también termina Esteban, ¿no es cierto?, haciendo una gran acusación contra el liderazgo judío. Ahora, debemos recordar que al final del estudio de la semana pasada vimos una serie de falsas acusaciones contra Esteban. ¿Lo recuerdan? Falsas acusaciones una y otra vez. Si lo recordamos ahí en el versículo 13 y 14 del capítulo anterior, dice así: y pusieron testigos falsos, ¿lo recuerdan? Que decían, este hombre, o sea Esteban, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Qué cosa más falsa, ¿verdad? Esas eran las acusaciones que habían contra Esteban. Esta es la razón del por qué Esteban se encontraba frente al Sanedrín, ¿no es cierto?, arrestado, porque él había sido, ¿no es cierto?, acusado falsamente. Ahora, a manera de introducción, quiero que vamos a Salmos. Vamos ahí a Salmos, porque el Salmo 112, versículo 7, ejemplifica la actitud y el corazón de Esteban. ¿Ok? ¿Me sigue? No es que este es un salmo que era para Esteban, sino que lo que yo veo en el salmo es que este es un salmo que
ejemplifica el corazón, el espíritu, la actitud de Esteban frente a esta situación que él estaba pasando. Es un salmo que para todos es bueno recordarlo, memorícelo si quiere, destáquelo, para estos momentos a veces de aflicción. El salmista dice que los justos no tendrán temor. ¿Escuchó? Los justos no tendrán temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Escuchó? El salmista dice que el justo no tendrá temor. Ahora, ¿de qué no tendrá temor? Dice el versículo, de las malas noticias, de recibir malos reportes, de falsas acusaciones, tal vez sobre él mismo, que este es un salmo de David. Él dice, no tendrá temor. El texto dice, no tendrá temor de malas acusaciones. De hecho, en el texto original dice algo como así, de mala fama no tendrá temor. O sea, de falsas acusaciones, de cosas que hablen de él. El salmista está diciendo, yo no temeré frente a malas noticias, a las falsas acusaciones, yo no les daré importancia, en otras palabras está diciendo. Yo no tendré temor de lo que escuche. ¿Ven? Y yo veo que este salmo ejemplifica el temple, el corazón y la actitud que va a tener Esteban frente a estas malas noticias, ¿no es cierto? De repente lo empiezan a acusar de todos lados, además le ponen testigos falsos, o sea, no fue cualquier cosa, había todo un complot, un plan en contra de Esteban. En otras palabras, ¿no es cierto?, está diciendo David acá, yo no actuaré de una manera que esté fuera del carácter y de la voluntad de Dios para él. Eso es lo que está diciendo. Independiente de lo que me pase, yo no voy a actuar de una manera que traicione el carácter de Dios y su voluntad. Entonces, ¿qué hará David? Dice, él afirmará su corazón, sus pensamientos estarán firmes en Dios. Dice, su corazón está firme, confiado en el Señor. ¡Wow! ¡Qué increíble David! Entonces David está diciendo que el justo no tendrá temor de recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Y eso es exactamente lo que veremos en la vida de Esteban. Él no tendrá temor frente a las falsas acusaciones. Su corazón estará firme en el Señor al cual él sirve. Entonces, acompáñenme a leer, ¿no es cierto? Devuelvan ahora Hechos capítulo 7, versículo del 1 al 15. Dice así, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres, Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí nuestro padre, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a las naciones de las cuales serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Verso 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa.
Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifiesto a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Oramos, hermano. Padre, en el nombre de Dios Jesús, te agradecemos por tu palabra, por poder leerla con libertad y poder aprender y enseñarla, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que puedas hablar a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces después de las falsas acusaciones contra Esteban, el versículo 1 dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? El versículo 1, hermano, muestra el inicio de esta interrogación o de este interrogatorio. El sumo sacerdote, que probablemente era Caifás, ¿no es cierto?, interroga a Esteban por las acusaciones de blasfemia que habían en contra de él. Leamos nuevamente, dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? En otras palabras, el sumo sacerdote le está preguntando a Esteban si estas acusaciones son verdad. Aunque la palabra verdad no está en el texto, está implícita en la pregunta, ¿no es cierto? Le dice, ¿es esto así? ¿Es esto verdad? ¿Estas acusaciones que traen acá al concilio son verdad? Ahora esta pregunta dará el pie a que Esteban responda con una proclamación de la verdad, donde recorrerá toda la historia de Israel, ¿no es cierto?, hasta llegar a Jesucristo. Versículo 2. Y en este verso 2, hermano, es importante notar que Esteban no está interesado en defenderse a sí mismo. Note, él no empieza a defenderse a sí mismo, porque él sabe que no ha cometido ningún delito. Él entiende que el concilio no busca justicia en realidad, sino en realidad silenciarlo, callarlo. Buscan en realidad la muerte de Esteban, tal como lo hicieron con su Señor, el Mesías, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Él sabe que esa es la verdadera intención de lo que está ocurriendo acá. Por eso, más que una defensa personal, Esteban levantará una defensa del Evangelio y de la venida del Mesías, que había sido proclamada por los profetas desde tiempos antiguos. Eso es lo que va a hacer Esteban. Pero los líderes de Israel una y otra vez rehusaron, ¿no es cierto?, la asistencia o la guía del Espíritu Santo frente a lo que se decía del Mesías por los profetas. Verso 2. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia. Esta es una referencia al exilio, estando afuera, antes que morase en Aram. Lo primero que vemos acá, hermano, es que Esteban se dirige con respeto. Él reconoce la autoridad del concilio, la autoridad del Sanedrín. Él les dice, varones hermanos y padres. Varones hermanos, ¿no es cierto?, son todos los hombres judíos que había presentes en ese lugar. Algunos comentaristas incluso creen que se está refiriendo a varones, ¿no es cierto?, a las personas, hombres que habían, y a sus hermanos. Algunos creen que parte de la iglesia estaba ahí presenciando lo que estaba ocurriendo, porque en el original griego hay como una coma entre medio. Entonces podría estar diciendo varones y hermanos, ¿ok? Pero también se refiere a los padres, que son los ancianos y los líderes del Sanedrín. Esa era una forma de respeto, de referirse a las autoridades. Entonces vemos que Esteban empieza con respeto a dirigirse hacia ellos. Ahora él les dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, dice. Ahora lo primero que debemos notar es que él llama a Abraham, ¿cómo lo llama? Nuestro padre. Esto establece un terreno común. Esteban le está diciendo, mira, Abraham es nuestro padre, yo no estoy en contra de ustedes.
Yo no estoy formando una nueva religión. Quiero hablarles del Mesías de Israel, el que ha sido profetizado de siempre y el cual ustedes no están viendo. Y establece una comunicación común. Abraham es nuestro padre. ¿Y cómo inicia la historia de Israel? Con Abraham. Con Abraham inicia la historia de Israel. Esteban comienza su discurso con el llamamiento de Dios, ¿no es cierto?, a Abraham, el cual da inicio a la historia de Israel. Pero además Esteban se refiere a Dios como el Dios de la gloria. Qué increíble. El Dios de la gloria. Esta frase, el Dios de la gloria, es una frase que solo aparece en este capítulo del Nuevo Testamento y aparece 2 veces, hermano. No aparece en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. El Dios de la gloria. De hecho, vemos que esta frase da inicio en el capítulo, ¿no es cierto? Y la conecta con Abraham. El Dios de la gloria conectada con Abraham. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, dice, y termina conectada con Esteban, viendo la gloria de Dios en el versículo 55, al final, cuando ahí está a punto ahí de morir, o de dormir, dice la Escritura, porque los creyentes duermen, ¿sabían o no? Duermen, ¿no es cierto? Entonces, el capítulo inicia con la gloria de Dios y termina con la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué el capítulo inicia, ¿no es cierto?, con la gloria de Dios y termina con la frase el Dios de gloria? Porque el capítulo, hermano, está haciendo un énfasis al reino de Dios. Eso es lo que debemos entender. Lo está conectando con el reino de Dios. Ya que, ¿dónde veremos los creyentes la gloria de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde? En el cielo, en la eternidad, en el reino de Dios, ¿verdad? En la eternidad, ahí los creyentes verán la gloria de Dios. De hecho, es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18. Se lo voy a leer. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. La gloria de Jesucristo, la gloria de Dios, que en nosotros ha de ser manifestada, algo que viene pronto, es algo que está en el futuro, la gloria de Dios. Y eso también está en consonancia con lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿ven? La gloria está conectada con el reino de Dios, hermano. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria. ¿Ven? Entonces, el énfasis del capítulo está queriendo llevar al lector, es que Esteban tenía en su cabeza siempre el propósito de la gloria de Dios, el reino de Dios. Y como veremos, Abraham también. Abraham también tenía su mirada ya por fe en esa promesa que no había de recibir acá en lo terrenal, sino que lo recibiría con el Señor. Entonces a Abraham se le apareció el Dios de gloria, el mismo Dios de gloria, ¿no es cierto?, que recibió a Esteban en el reino. Lean ahí el versículo 55 si quieren adelantar. Entonces leamos nuevamente. Y les dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Verso 3. Y le dijo, sal de tu tierra. Esto quiere decir del lugar donde vives. Y de tu parentela, se refiere a sus parientes, a sus familiares. Y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Escuchó? El Señor está dando una instrucción, una orden a Abraham. Y aquí Esteban está citando, ¿no es cierto?, el llamado de Abraham en Génesis capítulo 12, ahí donde ocurre esta historia, Génesis capítulo 12. Y el verso 4 enfatiza el acto de fe de Abraham de salir de su tierra y de su parentela y obedecer sin conocer su destino final. Ahora hay algo importante que debemos observar, ¿no es cierto?, en la gramática en este versículo 3. Esta palabra mostraré, que yo tengo ahí subrayada, mostraré, está en un modo subjuntivo y además tiene una partícula que introduce la idea de algo que es condicional. No se confunda con el subjuntivo ni con la partícula. Lo que quiero decir que esa palabra que dice ahí, mostraré,
en el original griego da a entender algo que es condicional. Eso sí entiendan, ¿ok? Es algo que está condicionado a algo. Ya que el modo subjuntivo en griego expresa una acción que son posibles, esperadas o condicionales, pero que aún no son ciertas, ¿ok? Es decir, la tierra que te mostraré, ¿no es cierto? El sentido correcto no es un absoluto. No es que Dios le dio esa promesa y se la dará a Abraham por sí solo. Como eso va a ocurrir. No. Sino más bien es una promesa dependiendo de la respuesta de Abraham. ¿Escuchó? Porque está en subjuntivo. Ese mostraré depende de cómo Abraham responda a ese llamado de Dios que está haciendo. Es como si dijera, te mostraré la tierra si obedeces y sales. ¿Ok? Esa es la idea en el original. En otras palabras, Dios le mostrará la tierra a Abraham siempre y cuando Abraham salga de su tierra y de su parentela. En otras palabras, es una promesa condicional. ¿Ok? Es una promesa condicional que Dios está haciendo. Dios quiere hacer algo en la vida de Abraham, pero ese algo es condicional. Dios quiere mostrarle la tierra donde se supone que viviría, pero será condicional dependiendo de cómo Abraham responda a esta instrucción, a este llamado de Dios. Ahora, aquí hay preguntas para nosotros, ¿verdad? ¿O no? Aquí hay preguntas para nosotros. ¿Qué ocurre cuando Dios nos llama a hacer algo? ¿Estoy dispuesto a obedecer a Dios cuando me llama a hacer algo, incluso cuando no tengo claridad total sobre lo que vendrá? Así como Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Muchas veces Dios nos llama a dar un paso de fe, hermanos, antes de mostrarnos el resto del camino. Y en realidad, por lo general, Dios actúa así. No nos muestra lo que viene ante Él. Nos dice que obedezcamos a su palabra y obremos y actuemos con fe. Entonces, ¿estoy caminando por fe o esperando tener el control de todos antes de obedecer? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo se mueve nuestro corazón frente a las instrucciones claras de Dios en su palabra? ¿Qué cosas debo dejar atrás para poder seguir el propósito de Dios en mi vida? Abraham tuvo que dejar su tierra, su familia, su seguridad personal. ¿Estoy aferrado a mis comodidades, a mis relaciones, a las formas que me impiden avanzar a lo que Dios quiere para mi vida y a lo que Dios quiere mostrarme? Tal vez estamos estancados, hermanos, a veces espiritualmente, porque no hemos obedecido a lo que Dios ya está pidiendo hacer. Tal vez ya hay cosas que Dios le está pidiendo hacer a usted. Y usted está estancado espiritualmente porque no avanza, porque no da ese paso de fe. ¿El mío? Ahora veamos cómo respondió Abraham, ¿no es cierto? Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, verso 4. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Cómo respondió Abraham? Abraham respondió. Abraham obró en fe. Entonces Esteban refuerza la idea de que Abraham obedeció al llamado de Dios al salir. Abraham salió de ese lugar donde él estaba. Y debemos entender algo en nuestra propia vida, hermanos. Abraham salió del lugar donde él estaba. Y puede que hoy estés en una posición en la que Dios quiere mostrarte o quiere moverte o quiere que salgas de esa posición en la que tú te encuentras hoy día. Puede que sea un lugar, puede que sea una mentalidad, un sistema, una filosofía de este mundo o un comportamiento pecaminoso en lo que te encuentras, lo que sea. Tal vez Dios te está llamando a salir de ese lugar en el que tú estás y que no puedes ver las bendiciones de Dios porque estás en el lugar inadecuado. Lo que sea que el Señor te esté llamando a hacer,
Dios le dijo a Abraham, sal. Ahora, si ese es el caso de nosotros, que Dios nos está llamando tal vez a salir de una mentalidad, de una situación, de un lugar, de una filosofía de cómo yo veo las cosas, o tal vez de algo escondido. Bueno, si eres una persona sabia, si hay alguien que quiere ser usado por Dios, estará deseoso de obedecer al llamado de Dios, de salir de esta situación donde él está actualmente. ¿Para qué? Para ser usado por Dios. Dios quería hacer algo con Abraham, Dios quería usar a Abraham, pero primero Abraham, ¿qué debía hacer? Salir de donde él estaba. Entonces, ¿cuál es el requisito que vemos aquí? Salir. Cuando Dios está llamando, hay que salir. De hecho, iglesia o eclesia, ¿sabe lo que significa? Los llamados afuera. Estamos llamados a vivir afuera de este mundo. Siempre hay un movimiento. Salir. Además, en el verso 4 vemos una progresión. Primero salió del Ur de los Caldeos y se estableció en Harán, y luego cuando muere su padre, llegó ¿dónde? A Canaán. Leamos de nuevo el versículo 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Verso 5. Y no le dio herencia en ella. ¿Escuchó? Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar ni un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Mire lo que está diciendo acá. El Señor le promete a Abraham descendencia, una herencia. Y le dice, mira, esta herencia no es solo para ti, sino también es para tu descendencia, o sea, tus hijos y tus nietos, todos los que vienen. Cuando además, Abraham ni siquiera tenía hijos. ¿Ven el acto de fe de Abraham? Es como que el Señor vaya donde mi hijo Felipe y le haga una promesa de sus hijos, y el Felipe dice, pero si todavía no estoy ni casado, ¿me entiendes? Él debe confiar en esas promesas cuando aún hay muchas cosas que no pasan y no están pasando. Aunque Abraham llegó a la tierra prometida, ¿no es cierto?, Canaán, o que es Israel, ¿no es cierto?, él no recibió una herencia inicialmente. Ni siquiera tenía un lugar propio donde morar. Dice que no tenía ni siquiera donde poner un pie. Dice, no lo tenía. Aunque Abraham vivía por fe y la promesa incluía la descendencia de él, ¿no es cierto?, Abraham seguía confiando en Dios. Abraham seguía confiando en Dios. Dice, y no le dio herencia en ella. El Señor lo llevó a esa tierra y Abraham nunca pudo poseer esa tierra. Siempre vivió como un extranjero en esa tierra. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios trascendía, era algo más profundo de lo que el Señor le estaba hablando. Lo que Esteban enseña es que la promesa de Dios precede a su cumplimiento visible. Y Abraham vivió por fe, incluso sin ver las promesas realizadas por Dios. Y esto, hermano, nos habla de una expectativa. Abraham, hermano, vivía con una expectativa. Abraham tenía una expectativa para el futuro. Por eso dice que la Biblia que él es el padre de la fe. Abraham vivía por fe, sin aún haber recibido la herencia prometida, pero con una esperanza firme en el cumplimiento de que Dios haría lo que le había dicho, de que Dios haría lo que él debía hacer, esa promesa que le había dado a él. Escuchen lo que dice Hebreos capítulo 11, ¿no es cierto? El capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 11. Vaya ahí su Biblia, si quiere lo lee conmigo. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 11, que habla de esto que Esteban está diciendo. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena.
¿Se están dando cuenta? Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ellos estaban ahí. Pero la promesa no había sido entregada, porque esperaba la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La esperanza de Abraham precedía, era lo que estaba más allá de lo terrenal. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella creyó que Dios era fiel, por eso lo había prometido y ella creyó en eso. ¿Ven? Abraham es el padre de la fe y es un modelo para nuestra vida cristiana, hermanos, ya que debemos vivir confiados en las promesas de Dios. Pregunta: ¿estoy caminando en fe, confiado en que Dios hará lo que ha prometido en mi vida, aunque no lo vea? ¿Hay promesas para los creyentes o no? Claro que sí. Y no esté pensando en todo lo de acá. ¿Cuál es la promesa más sublime, más grande que tiene un creyente? La vida eterna, que un día lo veremos a Él, que un día estaremos con Él y lo contemplaremos en Él. Veremos su gloria, como decía el inicio del capítulo. Eso es una promesa. Entonces, viva como Abraham. Abraham confiaba en esa promesa, que un día estaría con el Dios de gloria, donde el Señor era el arquitecto y el constructor de lo que se estaba preparando allá. Así vivía Abraham. Su cabeza, su corazón y toda su experiencia terrenal estaba fundamentada allá. Y eso también es lo que debe ocurrir con nosotros los creyentes. Abraham no recibió ni un metro de tierra, hermano, pero vivió como heredero de esa promesa. Como heredero de esa promesa. Y así debemos vivir nosotros. Hermanos, ¿qué lugar ocupa en mi corazón la esperanza de la gloria de Cristo? ¿Qué lugar ocupa? En su corazón, en su mente, ¿hay un espacio en ese lugar que ocupa la gloria de Dios, el verlo a Él un día, estar sentado a la mesa con Él? ¿Estar ahí cuando los sellos se abran y su nombre está escrito en ese libro? ¿Hay algo en su corazón? ¿Esa idea está albergada en su corazón? ¿Hay un espacio en su corazón? Ese es el llamado, hermanos. Abraham tenía todo su corazón albergado en esa promesa. Ahí estaba fundado. Ahí estaba firmado. Ahí. Pablo nos llama a poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Recuerdan Colosenses capítulo 3? ¿Estoy cultivando una esperanza viva que me sostendrá incluso en los momentos de prueba? ¿O he perdido de vista lo eterno, el reino de Dios? ¿Lo he perdido de vista? Si lo perdió de vista, tómelo hoy de nuevo. ¿Saben una de las mayores consejos que se le da a una persona que está sufriendo cuando es creyente? Que ponga su mirada en las cosas de arriba. Y que entienda que el sufrimiento es solo por un poquito de tiempo. Vamos, un poquito de tiempo, y si me enfermé y llevo esta enfermedad hasta los 100 años, 100 años, comparado con la eternidad, un poquito de tiempo. Todo pasa a segundo plano, todo pierde valor en la vida terrenal cuando mi expectativa está en las cosas del reino de Dios. Todo pierde valor, absolutamente todo. Entonces, ¿estoy cultivando una esperanza de vida eterna? ¿Estoy conservando una expectativa del reino de Dios en mi vida? ¿Tiene una expectativa de recibir herencia en el futuro reino que el Señor nos promete? Y tal vez alguno de ustedes dirá, pero Rodrigo, aún no estamos en el reino. Y sí, eso es verdad, hermano. Tú no eres hoy día poseedor de esa herencia ahora, pero lo serás. Y esa es la expectativa de Abraham. No lo tienes ahora, pero lo tendrás. ¿Cómo me aseguras eso? Porque Cristo lo asegura con su palabra. Porque Cristo lo asegura, porque dice que Él nos tiene en su mano y nosotros estamos en la mano de Él y del Padre, y nada nos podrá separar del inmenso amor de Dios. Eso es la fe, entender que esa promesa está asegurada y vivir como si fuera así. Y eso es lo que hizo tan especial a Abraham,
tan fiel. Él vivía en fe, a pesar de no ver de manera concreta lo que Dios le había prometido. Él vivía como si estuviese viviendo su vida establecida y basada en el reino de Dios a través de su obediencia. Pasemos al verso 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Esteban cita aquí Génesis capítulo 15, hermanos, versículo 13. Dios predice que la descendiente de Abraham sufrirían esclavitud. ¿Dónde? En Egipto. Esta profecía muestra que el sufrimiento y la opresión no son señales del abandono de Dios, hermano. El sufrir, la opresión no son señales del abandono de Dios, sino parte de la desobediencia del hombre. Abraham fue fiel a Dios, pero las generaciones después de él no lo fueron. Y es lo que está mostrando aquí Esteban. Fue el pecado de los hermanos de José, la envidia y la traición, lo que lo llevó a la familia de Jacob a terminar en Egipto. ¿Recuerdan cómo llegó Jacob y todos sus hermanos y toda la familia? ¿Cómo llegaron? A través del pecado, a través de la envidia y la transgresión de los hermanos de José, de los hermanos en contra de José. Primero vendieron a José y luego por el hambre tuvieron que ir a Egipto, ¿no es cierto?, a comprar alimento, donde finalmente se quedaron y todos se quedaron en ese lugar, es lo que vamos a ver en el versículo 11 al 14. Dios estaba prediciendo a Abraham que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que lo reducirían a servidumbre y lo maltratarían por 400 años. Esto es en Egipto. Eso es lo que está prediciendo acá. Aunque esto fue producto del pecado humano, hermanos, esto ocurre por ahí. ¿Cuál fue la fuente de esto? El pecado humano, la envidia de los hermanos de José. Lo vendieron, lo traicionaron sus propios hermanos. Aunque esto fue producto del pecado humano, Dios soberanamente usó ese mal o esa mala acción o ese pecado para cumplir su plan. ¿Me escuchó? Dios toma eso soberanamente para cumplir su plan y sus propósitos. Dios, hermano, y quiero ser muy enfático en esto, Dios no es autor del pecado. ¿Me escuchó? Dios no es autor del pecado. Él no es la fuente de la maldad, pero Dios cumplirá sus planes a pesar del pecado humano. ¿Entiende la diferencia? Dios no es el autor del pecado, no es la fuente, Él no gesta el pecado. El pecado viene del hombre. Pero Dios se saldrá siempre con la suya. Siempre hará lo que Él quiera hacer, porque Él es soberano, a pesar del pecado del hombre. Es lo que dice José en Génesis capítulo 50, versículo 20, hablando de José. Escucha lo que dice: vosotros pensasteis mal en contra de mí. O sea, el pecado en contra de José, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Escuchó? ¿Ven? El veneno venía hacia José, Dios transforma eso y lo transforma en bien. ¿Cuál fue el pecado más grande de esta humanidad? ¿Sí? ¿Cuál fue el pecado más grande? Crucificar al Hijo de Dios. ¿Y qué hizo Dios con ese pecado grosero y ofensivo para Dios? ¿Qué hizo? Lo transformó en la obra de redención más grande. Pero Dios no es autor del pecado. Él no necesita el pecado para cumplir su voluntad. Ahora, sin embargo, a pesar de los pecadores que somos, Dios sigue siendo fiel. Y Dios sigue cumpliendo su voluntad. Vosotros pensasteis mal en contra de mí, dijo José, mas Dios lo encaminó a bien. Miren, les voy a dar un ejemplo de esto, hermano. ¿Conocen ustedes la medicina natural, ¿cómo se llama? Apicultura. ¿Apicultura? Bueno, Marito no es de medicina natural, pero bueno. Esta gente que toma la abeja y te la pone donde... ¿Apiterapia? Apiterapia, ¿cierto?
Y vemos que este tratamiento, ¿no es cierto?, es usar el veneno de las abejas, ¿no es cierto?, para aliviar a veces los dolores, combatir algunas enfermedades, eso es lo que se dice, ¿no es cierto? Lo increíble, hermanos, es que el mismo veneno que puede causar dolor, incluso en algunas personas puede ser peligroso y llevarlos a la muerte, en las manos de un experto puede convertirse en medicina que sana a esa persona. El mismo veneno, manejados en la mano de un experto, puede producir el bien a esa persona. Así es como obra Dios, hermano. Dios en su sabiduría puede tomar el pecado del hombre, aunque él no lo cause, y transformarlo en un instrumento de su plan de redención. Dios no es el autor del pecado. Él es santo, Él es justo, Él es perfecto, Él es completo, Él es recto. Pero su soberanía, o por medio de su soberanía, ¿no es cierto?, Él puede usar el pecado y el mal para producir un bien eterno a sus hijos. Como en la vida de José. Verso 7. Mas yo jugaré, dijo Dios, a las naciones de la cual serán siervos o esclavos, ¿no es cierto? Siervo, esclavo. Mas yo jugaré, dice Dios, ¿no es cierto? Mas yo jugaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. La pregunta es, ¿a quién va a jugar Dios? A Egipto, ¿no es cierto? Él va a jugar a esa nación. Y dice, en la segunda parte del verso, después de esto saldrán, me servirán en este lugar. Dios promete justicia a Abraham. Él juzgará a la nación, o sea, Egipto, y los librará de la esclavitud. Eso es lo que está diciendo el verso. Para que ya no sirvan más a los egipcios, sino que ahora le sirvan a Él. ¿Ve la conexión? Para que ya no sirvan más a los egipcios, sino para que le sirvan a Él. El texto dice, después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Lo que estamos viendo, hermanos, acá en el verso 7 es una transición espiritual. ¿Escuchó? Una transición espiritual. Dios no solo libera a su pueblo de la esclavitud de los egipcios, sino que esto lo hizo con un propósito de que ahora esta nación lo sirva a Él. Ese era el propósito final. Yo los sacaré para que ustedes ahora ya no sirvan a los egipcios, sino que ahora me sirvan a mí. Y esta verdad, hermanos, de la Biblia es central, es fundamental. La redención no es solo una liberación, sino es un cambio de señorío. ¿Escuchó? La redención no es solo una liberación, no es solo ser libres, sino es un cambio de señorío. Ya no sirven a los egipcios, ahora me sirven a mí, el Dios de la gloria. Dios no liberó a Israel para que ellos hagan lo que ellos quieran ahora, sino para que ahora les sirvan a Él. Él los saca de Egipto, ¿no es cierto? No solo para darles tierras, para cumplir esas promesas, ¿no es cierto?, de la ley, donde fluía leche y miel, sino para ahora Él quiere tener una relación de pacto y adoración con ese pueblo. ¿Ven? Los saca para que ya no sirvan a Egipto y para que ahora lo puedan servir y adorar a Él en una relación de pacto. Y por eso dice, saldrán. Constantemente se repite la palabra saldrán. Saldrán del lugar de esclavitud y me servirán en este lugar. Y esto se repite, hermano, con fuerza en nuestra propia vida, ¿verdad? Acá vemos un paralelo en la vida del creyente. Así como Israel fue liberado de la esclavitud de los egipcios, nosotros también hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. ¿Sí o no? Sí, amén. Para ser ahora siervos de Dios. El creyente fue liberado, fue sacado por Dios de la esclavitud del pecado con un precio muy alto que fue su sangre, no para que el creyente ahora viva como quiera. No, no es así. No es para que el creyente viva como quiera. La palabra de Dios dice como libres, pero no como lo que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Ven?
Siempre se conecta eso. En realidad, siempre estamos bajo un señorío, hermano. O le sirves al enemigo o le sirves a Dios. Punto. No hay. No, es que no. El Señor dice, si no estás conmigo, no lo estás. El que conmigo no recoge, dice, desparrama. Es lo que le está diciendo al pueblo. Mira, saldrás, yo jugaré a ese pueblo, a esa nación, a Egipto, saldrás, ya no les servirás, para que ahora me sirvas a mí, dice el Señor. Ahora estableceré una relación de pacto contigo. Y tú me adorarás. Para el creyente es exactamente lo mismo. Ya no somos esclavos del pecado. Hoy día le debemos rendir cuentas a nuestro Señor, el Dios de la gloria, nuestro Señor Jesucristo. Escuchen lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Escuchó? Libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La salvación en el creyente no es solo perdón, es también un nuevo propósito, hermano. Por medio de Cristo estamos ahora en una relación de nuevo pacto y adoración con nuestro Señor. Ya no servimos al pecado, ahora servimos al Señor. O es lo que deberíamos hacer. El verso dice, saldrán del lugar de esclavitud y me servirán en este lugar. Igual que nosotros. Jesucristo nos sacó de ese lugar de esclavitud donde estábamos. Fue a ese lugar y compró nuestra esclavitud. Y nos posicionó ahora en un lugar adecuado. Antes no estábamos en un lugar adecuado para adorarle. Nos posiciona en una nueva posición con Él para que desde ahí podamos adorar. Qué vergonzoso es que estando en esa posición nosotros no queramos adorar. ¿Me entiendes? No es lógico. Verso 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Esteban señala que además de la promesa, Dios establece un pacto visible con ellos. Primero con Abraham, ¿no es cierto? Con Isaac, con Jacob. Establece un pacto visible, como la circuncisión. Esto sella la relación especial que tiene Dios con su pueblo. Una relación de pacto, y lo sella ¿cómo? Con algo visible, con la circuncisión. Ahora, hermanos, la mayoría de los creyentes, o de los cristianos, no entienden el sentido simbólico de la circuncisión. Nosotros lo estudiamos en Filipenses, capítulo 3. Así que no les voy a decir qué significa, porque ya se lo saben, ¿o no? ¿Sí, no? ¿Qué simboliza la circuncisión? Lo vimos ahí en Filipenses capítulo 3. ¿Qué simboliza? ¿Alguien se recuerda de algo? Exacto. Morir a la carne. La muerte de la carne. Eso simboliza la circuncisión. La circuncisión en la Biblia nos habla sobre la muerte de la carne en el plano físico. ¿Qué es lo que hace? Se toma el prepucio del bebé, ¿no es cierto? Al 8º día, ¿no es cierto? Se corta y se toma ese trozo de carne y se echa en tierra. ¿Y qué es lo que ocurre con ese trozo de carne? Muere, ¿no es cierto? Separación. Se corta el pedazo de carne y muere en el plano físico, ¿no es cierto? Entonces la circuncisión simboliza la muerte de la carne. Ahora en el plano espiritual, y esto es importante para los creyentes, simboliza la muerte de la carne, en otras palabras, de la naturaleza pecaminosa, donde ya no vivo más complaciendo mis propios deseos carnales. Ahora que estoy en una relación de nuevo pacto, recuerden que Pablo dice que nosotros tenemos la circuncisión del corazón, ¿ven? El ejemplo físico, se toma el prepucio y se corta, se echa al suelo, muerte de la carne. En el plano espiritual, cuando nacimos de nuevo, ¿qué ocurrió? Hubo una circuncisión. Fuimos circuncidados y el Señor puso un sello para nosotros para que diga, no vivan más en la carne, no vivan más en el pecado. Muerte de la carne, ya no puedes hacer lo que tú quieras, sino más bien debemos complacer a la voz del Espíritu Santo de Dios. Miren, hermano,
Existen solo dos maneras de vivir. O vives en la carne o vives en el espíritu. No existe una posición intermedia, hermano. O vives en la carne o vives en el espíritu. ¿Qué caminos quieres tomar? Sería trágico que decidas vivir en la carne cuando has sido libertado, sacado afuera por Jesucristo para que ahora le sirvas a Él y decidas vivir en tus propios placeres. Entonces los creyentes tenemos la circuncisión del corazón, dice Romanos 12. Entonces la circuncisión simboliza la muerte de la carne. Eso es lo que se ejemplifica, lo que ilustra. Es un símbolo del pacto de Dios con Abraham. Abraham, ¿no es cierto?, fue circuncidado y esto simbolizaba un pacto de fe. Un pacto de fe. Gálatas capítulo 3, versículo 6, anote ese, es un versículo muy importante. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces la circuncisión simboliza un pacto de fe. Fe en la simiente de Abraham. Y esa simiente es Cristo, hermanos. ¿Escuchó? Fe en la simiente de Abraham. ¿Y cuál es la simiente? No la simiente. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Jesucristo. Como enseña Gálatas capítulo 3, versículo 16. Mire, vamos a leerlo mejor. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Fe en la simiente de Abraham. Y esa simiente es Jesucristo. Escuche. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Ok? Y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, ¿la cual es? Cristo. ¿Ven? Anoten ese versículo. Clave. Entonces, Esteban señala que además de la promesa, Dios establece un pacto visible con Abraham y con su descendencia, que era la circuncisión. Y no solo con él, sino con Isaac, con Jacobo y con los 12 patriarcas. Verso 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero qué increíble lo que dice acá. Pero Dios estaba con él. Este verso es clave porque introduce el primer ejemplo de rechazo, ¿no es cierto?, injusto. Los propios hermanos de José lo traicionan. Sin embargo, Dios no lo abandona. Dios lo acompaña. El verso dice, pero, palabra de contraste, ¿lo recuerdan? Dios estaba con él. El mal se dirigía en contra de José. El mal se dirigía en esa dirección, pero Dios va en la dirección opuesta. Y José va con Dios. ¿Ven? Eso es lo que está diciendo el texto. El verso dice, pero Dios estaba con él. Me encanta esa frase, pero Dios estaba con él. Esteban empieza a mostrar un patrón. Los enviados de Dios son rechazados, pero Dios sigue con ellos. Dios está con usted, hermano, en sus caminos, acompañándolo. ¿Sí? Cuando usted está caminando en su voluntad. ¿Ok? Ahora fíjese, ¿cuál es el resultado de que Dios estaba con José? Verso 10. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. ¡Wow! El cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. A pesar de la traición, Dios exalta a José y lo usa como instrumento de salvación. Y vemos un tipo de Cristo en José, ¿verdad? Rechazado por los suyos, exaltado por Dios. El verso dice, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Ahora me encanta la parte donde dice que puso a José como gobernante sobre los egipcios y sobre toda su casa. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Faraón hizo eso? ¿Por qué Faraón hizo eso con José? La respuesta es porque Dios estaba con José. Y dice el texto que le dio gracia y sabiduría. La gracia tiene el propósito, hermanos, que las promesas de Dios
los planes de Dios se cumplan en nuestra vida. Es lo que Dios provee para obtener un resultado. Sin la gracia de Dios no hay resultados. No hay resultados. Y no solo la gracia como favor, sino la gracia como poder. ¿Okay? Es un tema más teológico, más complicado, pero la gracia se ve en dos partes, como favor, como esa gracia inmerecida, pero también como poder. ¿Okay? Pero eso es más largo, otro día se lo explico. También sabiduría. Y sabiduría, hermanos, es el discernimiento de la palabra de Dios en acción, o sea, tomar la decisión correcta. Por eso, Faraón vio algo diferente en José. Vio un hombre lleno de gracia, de poder, de sabiduría, y por eso lo utiliza. Obviamente, le resolvió el sueño, ¿no es cierto? Y pudo ver todo esto acerca de José. Dios estaba con él. Vino hambre, verso 11, vino hambre entonces en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grandes tribulaciones, y nuestros padres no hallaron alimento. Entonces vino una crisis que los afectó profundamente. Esto prepara, hermano, el terreno para mostrar cómo el rechazo de José termina siendo salvación para el resto. Y debemos entender algo. Dios puede usar las crisis para acercarnos a sus propósitos. Vino una hambruna. La hambruna fue el medio para reunir a José con su familia y así preservar la línea mesiánica donde vendría nuestro Señor. Lo segundo que debemos entender es que Dios es proveedor incluso cuando no vemos solución. Dice, no hallaban alimento. Mire, hermano, cuando no haya nada, usted debe decir, pero mi Señor está. Cuando no haya nada, cuando esté todo perdido, mi Señor es fiel. Pero Dios había levantado a José años antes para ser instrumento de provisión y salvación para el pueblo. Versículo 12. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Escuchen, Jacob escuchó en medio de la necesidad. Qué importante es escuchar, hermano. Cuando Jacob oyó, ellos estaban en medio de la necesidad. Cuando Jacob oyó, envía a sus hijos a Egipto. Cuán importante es escuchar. Aquí comienza, ¿no es cierto?, la reconciliación. Pero en el primer viaje no conocen a José o no lo reconocen. Pero en el segundo viaje sí, verso 13. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Solo en el segundo viaje, ¿no es cierto?, José se da a conocer a sus hermanos. Algunos comentaristas dicen que puede tener esto como un eco profético, ya que Israel no reconoció a Jesús la primera vez, pero lo hará en su segunda venida, como enseña el libro de Daniel, Zacarías, Apocalipsis, ¿no es cierto? Esteban insinúa que el rechazo no es el final, sino parte de un proceso redentor. Verso 14. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Entonces, una vez que reconoce a su hermano, ustedes conocen la historia, ¿verdad? José manda llamar a su padre que lo pensaba que había muerto, ¿verdad? Esa historia bien acogedora ahí, y no solo su padre, sino que se trae a toda la familia. José hoy día tenía dinero, poder, vénganse todos a vivir conmigo. Entonces Esteban nos recuerda la exaltación de José. Él era ahora el primer ministro, el cual, ¿no es cierto?, llama a su familia y la reúne a toda en Egipto, y de esta forma Dios preserva al pueblo que él tenía un pacto, a Israel, una promesa que se le había dado a Abraham. Ahora, no sé si esto les va a servir mucho, pero creo que es importante decirlo para defender a Esteban y para que también nosotros aprendamos a defender nuestra fe, ya que lo que está en la palabra de Dios es fiel y verdadero. Hay personas que piensan que este discurso de Esteban no fue exactamente
una descripción exacta en el número que dice ahí, que se trajeron 75 personas. Hay controversia, ¿no es cierto? En el libro, ¿no es cierto?, de Génesis dice que fueron 70, y acá en el libro de Hechos dice que fueron 75. Y con esto quiero terminar. En el Antiguo Testamento dice que son 70, y en el Nuevo Testamento dice que son 75. Entonces muchos dicen, hermanos, que existe un error, que de hecho dicen que algunos, escuchado, dicen que Esteban se equivocó en la cifra. Ahora debemos recordar, hermano, algo muy importante. Existen dos principales tradiciones textuales en el Antiguo Testamento. Y se le dice tradiciones textuales, es como decir dos versiones del Antiguo Testamento. La primera es el texto masorético, ¿ok? Eso es uno de los textos originales, el texto masorético. Y el segundo son los rollos encontrados en el Mar Muerto. ¿Lo han escuchado? Es el que más se nombra. Pero existe la tradición que hay dos líneas, el texto masorético y los rollos del Mar Muerto, los cuales revelan que muchos pasajes, ¿no es cierto?, están en sintonía con la versión griega, la Septuaginta. O sea, los rollos del Mar Muerto, hay mucha más evidencia con la versión griega, en que está escrito el Nuevo Testamento, en griego, con la Septuaginta. Ahora, cuando se observa los rollos del Mar Muerto, vemos que está en mayor sintonía, ¿no es cierto?, con esta Septuaginta que está en griego. El texto masorético dice que fueron 70 personas, ahí en Génesis capítulo 46, versículo 27, o también lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 1, versículo 7. Eso es lo que dice el texto masorético. Pero la Septuaginta y los rollos del Mar Muerto indican que fueron 75. Ahora, ¿por qué se produce esta diferencia? Porque la Septuaginta y los textos del Mar Muerto señalan que no solo existían dos hijos de José, los que conocemos como Efraín y Manasés, sino que también habían 7 descendientes más, que no se sabe si eran hijos o eran nietos de José. No se sabe, pero sí la Septuaginta y los rollos del Mar Muerto afirman que habían 7 herederos más. ¿Ok? Entonces, mientras el texto masorético incluye a José, Efraín y Manasés dentro de los 70, la Septuaginta y los rollos del Mar Muerto excluyen y sacan a José y a Jacob. Y luego añade estos 7 descendientes adicionales, dando como resultado 75. ¿Me siguen? 70 menos 2, que sería Jacob y José, 68. Más 7, 75, ¿verdad? 68 más 7, 75 en total. Entonces, no es un error lo de Esteban, sino una diferencia de traducciones textuales. Ya dijimos cuáles eran, ¿verdad? Esto nos revela que tenemos dos familias de manuscritos, el texto masorético, ¿no es cierto?, y los rollos del Mar Muerto. El texto masorético, ¿no es cierto?, data del siglo 7, como del año 700. En cambio, los rollos del Mar Muerto son más cercanos al nacimiento de Jesús, al tiempo y a la era donde estaba Jesús. Así que obviamente el texto que fue escrito 700 años antes sería el mejor y sería el utilizado por Esteban, ¿verdad? No podría usar el texto masorético porque fue 700 años después. Y Esteban es contemporáneo ¿de quién? De Jesús. Por lo tanto, la referencia que Esteban está haciendo es la referencia y los rollos que ellos manejaban, que era de la Septuaginta, en este caso porque es la versión griega. Me dio una tremenda vuelta, no sé si les sirve, pero es importante, hermano, que cuando personas quieran atacar nuestra fe, personas digan que la Biblia tiene errores, muchas veces siempre es por ignorancia, hermano, porque son personas que escuchan y repiten y no se dan el tiempo para estudiar. No es un error, hay dos familias de traducciones, hay dos tradiciones de textos. Y bueno, ya se lo expliqué. El más antiguo son los rollos del Mar Muerto y está más en sintonía, en línea, cuando los teólogos, las personas que saben, unen esto
con la Septuaginta, que es la versión griega del Nuevo Testamento. ¿Ok? Oramos, hermanos, que el Señor les bendiga. Próxima semana seguimos en Hechos 7. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz. Gracias, Señor, por la vida de Abraham, por la vida de José. Que estos pasajes realmente nos animen a vivir vidas como ellos. Por un lado, Abraham, un hombre de fe, que tenía su mirada puesta en el reino de Dios. Y por otro lado, el ejemplo de la vida de José, un hombre fiel a Dios, a pesar de la adversidad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.